4@urural.edu.gt, o también pueden unirse a aquellos que todavía no lo han hecho a la red de Telegram identificado como Fundamento de Ciencias CB004. Adjunto el enlace para que de esta forma puedan unirse y podamos interactuar. Cualquier duda, consulta con relación al curso antes mencionado. Iniciamos con el objetivo de la clase, y esta es asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos, garantizando que al finalizar el curso posean los conocimientos básicos siguientes: discernir en las condiciones y características físicas y químicas, poseer conocimientos básicos sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos en las células. Muy bien, en las células vivas, el ADN, el ARN e importancia de su estudio. Y como tercer punto, conocer las características que nos permiten distinguir un cambio físico en el estado o las propiedades de la materia. Y nuestro primer tema son las características físico-químicas de la vida. Y cuando hablamos de estas características físico-químicas, podemos decir que es toda la materia del planeta. Está formada por los mismos átomos y elementos. La mayoría de los seres vivos se rigen por las mismas leyes físicas y químicas de la materia inherente. Los compuestos están formados por la unión química de dos o más elementos. Sin embargo, una de las preocupaciones más antiguas del ser humano es saber cómo se originó la vida, como vimos en el curso la semana anterior. Y en su afán, pues, por encontrar una explicación, los científicos de diferentes épocas propusieron muchas teorías basadas en explicaciones mágicas, religiosas, mitológicas y más recientes. En investigaciones científicas a lo largo de los años, el hombre siempre ha estado interesado por saber el origen de la vida en el planeta, por lo que se han realizado varias hipótesis sobre este tema, de lo cual estudiaremos algunas teorías de estas. Y podemos hablar para empezar, de la teoría físico-química. Se le llama teoría físico-química así a esta teoría porque se basa en las condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva y que hicieron posible el surgimiento de la vida. Según esta teoría, en la Tierra primitiva existen ciertas condiciones de temperatura, por ejemplo, muy elevada, radiaciones solares, tormentas eléctricas y actividades volcánicas que alteraron las sustancias que se encontraban en ella, como el hidrógeno, el metano, el amoníaco y otros de estos más. Estas sustancias reaccionaron entre sí y se combinaron de tal forma que originaron a los primeros seres vivos. En la actualidad, esta es la teoría, una teoría más. Otra de estas teorías podemos hablar de las características físicas. Y las características físicas, hay características físicas que les son comunes tanto a los cuerpos orgánicos como a los inorgánicos. Muy bien. Como por ejemplo, la impenetrabilidad, la porosidad, el peso, entre otras. Pero como características de los seres vivos se consideran el movimiento, pues era la cualidad sobre lo que más hacía hincapié para diferenciar a los seres orgánicos de los inorgánicos. Esto se dejó de tomar en cuenta cuando se supo que habían semillas vegetales
que podían estar periodos de tiempo muy largos sin germinar. En ellas no había rasgos de vida y mucho menos movimiento. Si observamos los cuerpos celestes, todos saben en la actualidad que estos se mueven y sin embargo aún no se ha comprobado la existencia de vida extraterrestre. Y otro punto son las características químicas. Nos permiten diferenciar los distintos tipos de materia. Entonces, a simple vista podemos distinguir entre muchos tipos de sustancias, la madera, el plástico, oro, la plata y muchos más. Existen, por lo tanto, características que nos permiten diferenciar a los distintos tipos de material o materia y que reciben el nombre de propiedades características, ya que nos ayudan a caracterizar e identificar las distintas sustancias. Al contrario, un momento aquí que se me trabó esto aquí. Muy bien. Al contrario, las propiedades generales que existen son innumerables, propiedades características a las que solo podremos considerar unas pocas, aunque nombremos muchas como color, sabor, dureza, densidad, brillo, conductividad térmica y eléctrica, así como los puntos de difusión, puntos de ebullición, solubilidad, entre otras. Las propiedades características, como ya hemos establecido, tienen en química particular importancia, pues ellas permiten reconocer una sustancia y diferenciar de las demás. A estas propiedades se le llama a menudo constantes físicas, siendo su utilidad en el trabajo del químico notable, ya que sus valores son altamente confiables, no solo para identificar una sustancia, sino que también para determinar un grado de pureza. Las características químicas entonces nos permiten distinguir una sustancia de otra. A estas se le pueden llamar propiedades. Una propiedad física, por ejemplo, es una característica de la materia que no está asociada con un cambio en su composición química. Ejemplos familiares de propiedades físicas incluyen densidad, color, puntos de ebullición, conductividad, entre otras. También podemos observar algunas propiedades físicas, como el color, sin cambiar el estado físico de la materia observada. Otras propiedades físicas, como la temperatura de fusión del hierro o temperatura de congelación del agua, solo se pueden observar cuando la materia experimenta un cambio físico. Por ejemplo, un cambio físico es un cambio en el estado a las propiedades de la materia sin ningún cambio acompañante en su composición química. Para identificar estas sustancias no nos bastará con conocer cada una de sus propiedades características, sino que habremos de identificar varias de ellas. Lo más importante en este punto y las más fáciles de determinar son la densidad, como hablamos, los puntos de fusión y ebullición, las cuales están relacionadas con la temperatura y la solubilidad, que también tiene que ver de otra forma con temperaturas. Las propiedades características se determinan a través de análisis. Estos análisis son análisis cualitativos y análisis cuantitativos.
En los análisis cuantitativos se encuentran las propiedades características que podemos medir y en el análisis cualitativo se encuentran las propiedades características no medibles. Y dentro de las propiedades características medibles podemos mencionar la densidad, que es la masa de un cuerpo por unidad de volumen. Otro punto también podemos hablar del punto de fusión. Es la temperatura a la que el estado sólido y el estado líquido de una sustancia se encuentran en un punto de equilibrio. Otra propiedad es el punto de ebullición, que es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica existente sobre dicho líquido. Como por ejemplo cuando se pone a hervir agua, esta llega a un punto de ebullición que empieza a hervir. Otro punto es la solubilidad. Es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra. Puede expresarse por litros, por gramos, litros por gramo o en porcentajes diferentes. En algunas condiciones se pueden sobrepasar denominándose a estas soluciones sobresaturadas. El método preferido para hacer que el soluto se disuelva en esta clase de soluciones es calentar la muestra. La sustancia que se disuelve se denomina soluto y la sustancia donde se disuelve el soluto se llama disolvente. Y dentro de las características no medibles podemos mencionar el olor. Cuando hablamos del olor, podemos decir que es una propiedad intrínseca de la materia y se define como la sensación resultante de la recepción de un estímulo por el sistema sensorial olfativo. Por ejemplo, cuando vamos a comprar una loción, pues no la podemos probar, pero sí la podemos sentir a través de su aroma, de su olor o a través de su propiedad. El sabor, cuando hablamos del sabor, es otra propiedad no medible. Esta es la impresión que nos causa un alimento o una sustancia y está determinado principalmente por sensaciones combinadas detectadas por el gusto. Por ejemplo, podemos hablar de un helado, de un mango, de cualquier fruta o cualquier verdura. Así vamos a identificar estas propiedades. Otra propiedad es la textura. Es la propiedad que se tiene en las superficies externas de los objetos, así como las sensaciones que los causan, que son captadas por el sentido del tacto. El brillo. El brillo es el resultante de la reflexión y la refracción de la luz en la superficie de un mineral. En resumen, todas las sustancias tienen propiedades físicas y químicas diferentes y pueden sufrir cambios físicos o químicos. Las propiedades físicas, como la dureza y el punto de ebullición, y los cambios físicos, como la fusión o la congelación, no involucran un cambio en la composición de la materia. Las propiedades químicas, como la inflamabilidad y la acidez, y los cambios químicos, como la oxidación, implican la producción de materia que es diferente de la que empezó. Las propiedades medibles caen en una de dos categorías. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de la materia presente, por ejemplo, la masa del oro. Las propiedades intensivas no dependen de la calidad presente, por ejemplo, la densidad del oro. El calor es un ejemplo de una propiedad extensa y la temperatura es un ejemplo de una propiedad intensiva. Y cada una de estas fueron resumidas a través de las características físico-químicas de la vida. Ahora vamos a hablar de un punto muy importante, que son los compuestos orgánicos. Y cuando hablamos de compuesto orgánico, podemos decir que es un compuesto químico más conocido como micromolécula que contiene
carbono. Estos pueden formar enlaces con carbono o carbono e hidrógeno, y en muchos casos pueden contener oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro y muchos elementos de la materia menos frecuentes en su estado natural. Todos estos compuestos se denominan moléculas orgánicas. Algunos de estos compuestos del carbono, los carbonatos, los óxidos de carbono, no son moléculas orgánicas. La principal característica de estas sustancias es que arden y pueden ser quemadas. Son compuestos combustibles. La mayoría de los compuestos orgánicos se pueden producir de forma natural, pero también existen artificiales, los cuales son creados mediante síntesis química. Todos los compuestos orgánicos son aquellos compuestos de origen biológico, es decir, son producidos por los seres vivos o proceden de los mismos, de ahí su nombre de orgánicos. Estos se caracterizan por tener el carbono como elemento base, al que se unen otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y muchos más. Se encuentran entre los más abundantes y diversos del planeta Tierra, y algunos pueden ser sintetizados artificialmente, como lo dije hace un momento. Las moléculas orgánicas. Cuando hablamos de las moléculas orgánicas, son las sintetizadas por los seres vivos y se les llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica y las derivadas del petróleo, como los hidrocarburos. Moléculas orgánicas artificiales. Estas son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre. Podemos hablar de un ejemplo, por ejemplo, de los plásticos. Estos fueron sintetizados de forma artificial. La línea que divide las moléculas orgánicas de las inorgánicas ha generado polémica e históricamente han sido arbitrarias. Pero generalmente los compuestos orgánicos tienen carbono con enlaces de hidrógeno y los compuestos orgánicos no. Así el ácido carbónico inorgánico, mientras que el ácido fórmico es el primer ácido carboxílico que es orgánico. Entonces, cada uno de estos tienen que ver con los compuestos orgánicos de este punto. Y su historia. Según la historia, orgánico tiene que estar o viene relacionado con la vida, en oposición a inorgánico, que sería el calificativo asignado a todo lo que carece de vida. Se les dio el nombre de orgánicos en el siglo XIX por la creencia de que solo podrían ser sintetizados por organismos vivos. La teoría de los compuestos orgánicos eran fundamentalmente diferentes de los inorgánicos. Fue refutado con la síntesis de la urea, un compuesto orgánico por definición que ya se encuentra en la orina de los seres vivos. Síntesis realizada a partir de un cinato de potasio y sulfato de amonio. Los compuestos del carbono que todavía se consideran inorgánicos son los que ya existen. Clasificación de los compuestos orgánicos. Estos se pueden clasificar como compuestos alifáticos y compuestos aromáticos. La clasificación de los compuestos orgánicos puede realizarse de diferentes maneras
atendiendo su origen natural o sintético o su estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de los compuestos alifáticos, podemos mencionar que dependiendo su funcionabilidad. Por ejemplo, alifático o aromático. Entre esos podemos hablar de los alcoholes, las acetonas o su peso molecular, por ejemplo, los monómeros o los polímeros. Los compuestos aromáticos, por ejemplo, el tolueno. El tolueno es un hidrocarburo aromático que tiene un aroma muy agradable que se deriva a partir del benceno. Con este compuesto puede elaborarse en pigmentos, detergentes y sustancias aromáticas. Estas sustancias logran encontrarse en la naturaleza, en árboles específicamente, y en el hidrocarburo crudo. Igualmente puede conseguirse mediante diferentes procesos industriales. Y así pues, estos son la clasificación de los compuestos orgánicos, alifáticos y los compuestos aromáticos. Ahora vamos a ver la clasificación según su origen. Y la clasificación por el origen puede englobarse en dos tipos: natural o sintético. Y según la clasificación de su origen, como dijimos, podemos hablar de natural o sintético, aunque en muchos casos por el origen natural se asocia al presente en los seres vivos, y no siempre ha de ser así, ya que la síntesis de moléculas orgánicas cuya química y estructura se basa en el carbono también se sintetiza ex vivo, es decir, en ambientes inertes. Vamos a hablar sobre el natural o sintético, los in vivos. Los compuestos orgánicos presentes en los seres vivos o biosintetizados constituyen gran familia de compuestos orgánicos. Su estudio tiene interés en bioquímica, medicina, farmacia, perfumería, cocina y en muchos otros campos más. Y dentro de estos vamos a mencionar, por ejemplo, algunos como los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos fundamentalmente de carbono. Son a menudo llamados azúcares, pero esta nomenclatura no es del todo correcta. Tienen una gran presencia en el reino vegetal, pero también en el reino animal. Se suelen clasificar según su grado de polimerización. Por ejemplo, podemos hablar dentro de los carbohidratos, según su clasificación, podemos hablar de los monosacáridos como la fructosa, la glucosa, ribosa y dexobirrosa. Los disacáridos como la lactosa o la malta. Los trisacáridos como la rafinosa y los polisacáridos como los ácidos, celulosas, almidón, entre otros. Los carbohidratos son las moléculas fundamentales de almacenamiento de energía en la mayoría de los seres vivos. Además, estos forman parte de diversas estructuras de las células vivas. Las paredes de las células vegetales jóvenes, por ejemplo, contienen aproximadamente el 40% de celulosa, pues es el compuesto orgánico más común en la biosfera, conocida como azúcares o moléculas más grandes y complejas. También podemos hablar de las proteínas. Las proteínas son polipéptidos, es decir, están formados por la polimerización de péptidos y estos por la unión de aminoácidos. Pueden considerarse así, ya que el enlace es análogo al enlace de amida, que comprende una familia importante de las moléculas en los seres vivos, pero en especial en el reino animal. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleóticos, unidos mediante enlaces. De igual forma, estos se forman
o forman varias cadenas donde algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar pesos moleculares muy grandes. Los ex vivos son compuestos orgánicos que han sido sintetizados sin la intervención de ningún ser vivo en ambientes extracelulares y extraviales. Por ejemplo, cuando hablamos de los ex vivos podemos hablar de los radicales y ramificaciones de cadenas. Los ex vivos o los radicales o grupos son fragmentos de cadenas de carbonos que cuelgan de la cadena principal. Su nomenclatura se hace raíz correspondiente en el caso de los carbonos. Clasificación de estos según sus grupos funcionales. Los compuestos orgánicos también pueden contener otros elementos o otros grupos de átomos además del carbono e hidrógeno llamados grupos funcionales. Y dentro de estos grupos funcionales pusimos aquí algunos ejemplos como los oxigenados, alcoholes, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, nitrogenados. Y cuando hablamos de los oxigenados, podemos decir que son cadenas de carbono con uno o varios átomos de oxígeno. Y estos pueden ser, por ejemplo, podemos hablar también de otros como los alcoholes. El alcohol está compuesto por un alcano y agua. Las propiedades físicas de un alcohol se basan principalmente en su estructura. El alcohol, como dijimos, está compuesto por un alcano y un agua. Y agua tiene un grupo hidrofóbico, que esto significa sin afinidad al agua, del tipo de un alcano, y un grupo hidroxilo que es similar al del agua. También dentro de esto podemos hablar también de las cetonas. Las cetonas son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo funcional carbonílico. Este de igual forma está unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Otra de la clasificación son los ácidos carboxílicos. Constituyen un grupo de compuestos que se caracterizan o poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxilóquico. Se produce cuando coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo o carbónico. Otro también son los ésteres. Presentan el grupo éster. ¿Qué significa esto? Oxígeno y dióxido de carbono en su estructura, como el acetil salicílico. Estos son componentes de la aspirina o algunos compuestos aromáticos como el acetato de isomilo con característico olor a plata. También los aceites son ésteres de ácidos grasos como el glicerol. Los éteres presentan el grupo O en su estructura, suelen tener bajo punto de ebullición y son fácilmente descomponibles. Por ejemplo, los éteres de baja molecular suelen ser peligrosos ya que sus vapores pueden ser explosivos. Y los nitrogenados, los nitrogenados o aminas. Las aminas son compuestos orgánicos caracterizados por presencia del grupo N. Las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Estas
suelen dar compuestos ligeramente amarillentos y con olores que recuerdan a pescado u orina. Las amidas son compuestos orgánicos caracterizados por presencia de grupo amida. Entre estos podemos mencionar los isocianastos, los electrofilos, entre otros. También dentro de los grupos funcionales existen muchos más, como los cíclicos, que son compuestos que contienen un ciclo saturado. Por ejemplo, de estos son los norbarnanos, que se utilizan en compuestos bicíclicos como el estrógeno, la testosterona u otras biomoléculas como el colesterol. También los aromáticos, que son compuestos aromáticos que tienen una estructura cíclica insaturada, como el benceno, que es un compuesto aromático entre cuyos derivados está el tolueno, el fenol, el ácido benzoico, y en general se definen por compuestos aromáticos aquellos que tienen anillos que son utilizados para distintos puntos como el carbono. Y de esto se derivan algunas fuentes como, por ejemplo, los compuestos orgánicos que pueden ser obtenidos por purificación a partir de organismos o del petróleo o por síntesis orgánica. Compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son aquellos compuestos que están formados por distintos elementos. Y dentro de estos podemos hablar de los elementos químicos, la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos y ejemplos de compuestos. Entonces, los compuestos inorgánicos se les denomina compuesto químico inorgánico a aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participan casi la totalidad de los elementos conocidos, mientras que un compuesto orgánico, se forma de manera natural tanto en los animales como en los vegetales, aunque también el hombre ha logrado crear dichos compuestos de forma artificial en condiciones de laboratorio. Uno orgánico se forma de manera ordinaria por la acción de varios fenómenos físicos y químicos como la electrolisis, la fusión, entre otros. También podría considerarse agentes de radiación la creación de sustancias a la energía solar, el agua, el oxígeno. Los enlaces que forman los compuestos inorgánicos suelen ser iónicos o covalentes. Los elementos químicos, aunque en su composición intervienen todos los elementos naturales de la tabla periódica de estos, los compuestos inorgánicos existen en menor medida que los orgánicos en cantidad y en variedad. Los compuestos inorgánicos formados mayoritariamente por diferentes elementos según el orden y con mucha menor presencia de otros elementos en su composición, cuentan entre los más numerosos porque tienen directamente la capacidad del carbono de formar cadenas larguísimas y ramificadas de cada uno de estos. Según su formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos, estos están presentes en gran variedad según su estructura. Según el número de átomos que componen las moléculas, estos se pueden clasificar en monoatómicas, que constan de un solo átomo, como las moléculas de los gases nobles como el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón. Diatómicas constan de 2 átomos,
Son diatómicas las moléculas gaseosas de la mayoría de los elementos químicos que no forman parte de los gases nobles como el deshidrógeno, el dióxido, así como algunas moléculas como el óxido de calcio. Triatómicas constan de 3 átomos como las moléculas del ozono, el agua o el dióxido de carbono. Las poliatómicas contienen 4 o más átomos como las moléculas de fósforo o de dióxido férrico. Los óxidos también son compuestos que resultan de una unión de oxígeno con cualquier elemento de la tabla periódica que sea metal. Los peróxidos. Cuando hablamos de peróxidos, son compuestos que resultan de una unión de grupos de peróxidos con metales. En los peróxidos, el oxígeno tiene un número de oxidación o valencia 1. Se nombra utilizando el término de peróxido seguido del nombre metal, pues se formula nombrando el metal y se le añade moléculas de oxígeno y no se simplifica. Los hidruros son compuestos que resultan de la unión de hidruro con una catión metálica. Ejemplos de hidróxidos. Los hidróxidos son los resultantes de la unión de un grupo de hidróxido o hidróxido de un metal. Se usa nombrando el término hidróxido OH seguido del nombre del metal mediante la nomenclatura de los elementos. Y así es como hemos visto los compuestos inorgánicos, sus elementos, su formulación y nomenclatura y los ejemplos de cada uno de estos. Ahora vamos a entrar a otro punto muy importante, que es el ADN, su historia y propiedades físicos y químicas. Y el ADN, que es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. También vamos a hablar de la historia y propiedades físicas y químicas de este. Cuando hablamos de ADN, la mayoría sabemos qué significan estas 3 letras, que es el ácido desoxirribonucleico, conocido también por sus siglas ADN, que es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos y también de algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. Muy bien. La función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las moléculas, de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleicos, es decir, o polinucleico. Cada nucleico a su tiempo está formado por un glucilo o dexobirrosa, que es una base nitrogenada que está unida a un grupo de fosfatos, lo que distingue a un polinucleótido de otro.
Es decir, entonces, cada uno de estos codifica informaciones genéticas siguiendo el criterio de complementariedad del ADN. Esto se debe a que cada uno de estos forman criterios que permiten cumplir esta uniformidad. En los organismos vivos, por ejemplo, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos en la que dos hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno. Para que la información que contiene el ADN pueda ser utilizada por la maquinaria celular, debe copiarse en primer lugar en unos trenes de nucleótidos más cortos y con unidades diferentes llamados ARN o ácidos ribonucleicos. Las moléculas de ARN se copian exactamente del ADN mediante procesos de denominación de transcripción. Una vez procesado en el núcleo celular, las moléculas de ARN pueden salir al citoplasma para su utilización posterior. Toda la información contenida de ARN puede salir al citoplasma para su utilización posterior. Esta se interpreta usando el código genético que especifica la secuencia de los aminoácidos de las proteínas. Las secuencias de ADN que constituyen la unidad estructural fundamental, física y función de la herencia se denomina genes. Cada gen contiene una parte que transcribe el ARN y otra que se encarga de definir cuándo y dónde deben expresarse. Toda la información contenida en los genes, o sea, la genética, se emplea para generar ARN y proteínas que son los componentes básicos de las células, que se utilizan para la construcción de los orgánulos celulares, entre otras funciones. Dentro de las células, el ADN está organizado entre estructuras llamadas cromosomas, que durante el ciclo celular se duplican antes de que la célula se divida. Cada uno de estos materiales genéticos ya completos de una dotación cromosómica se denominan genomas y con pequeñas variaciones característicos de cada especie. Según su historia, el ADN fue aislado por primera vez durante el año 1869, identificado como un nucleótido que está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Asimismo, en el año 1919 también fue identificado que un nucleótido estaba formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Esto sugirió que el ADN generaba una estructura con forma de solenoide con unidades de nucleótidos unidos a través de grupos de fosfatos. De igual forma, en el año 1930 probaron que la nucleína era un ácido desoxirribonucleico conocido como el ADN, formado por 4 bases nitrogenadas: la C, que era la citosina, la timina, que era la T, la adenina y la guanina. La función biológica del ADN comenzó a dilucidarse en el año 1928 con una serie básica de experimentos de la genética moderna, las cuales fueron trabajándose por cepas a través de bacterias causantes de la neumonía. Según la presencia de cada una de estas, también era clasificada
como para la transformación de tipo bacteriano de una transferencia de sustancias activas, la cual principió transformándose. Cada uno de estos fue, a pesar de la identificación del ADN, cada uno de estos como principio transformante aún tardó muchos años o varios años en ser universalmente aceptada. Este descubrimiento fue decisivo en el conocimiento de la base molecular de la herencia y constituye el nacimiento de la genética molecular. Finalmente, el papel del ADN en la heredabilidad fue confirmado en el año 1952 mediante experimentos. El ADN y sus propiedades físicas y químicas. Y como dijimos anteriormente, son dos cadenas de nucleótidos conectados mediante puentes de hidrógeno que aparecen con líneas punteadas. El ADN es un largo polímero formado por unidades repetitivas conocidos como nucleótidos. En los organismos vivos, el ADN no suele existir como una molécula individual, sino como una pareja de moléculas estrechamente asociadas. Las dos cadenas de ADN se enroscan sobre sí misma, formando una especie de escalera de caracol denominada de doble hélice, tal y como aparece en pantalla el ejemplo de el ADN. El modelo de estructura de doble hélice fue propuesto en el año 1953 después de obtener una imagen de la estructura de doble hélice gracias a la refracción por rayos X hecha en su momento. El éxito de este modelo radicaba en su consistencia con las propiedades físicas y químicas del ADN. El estudio mostraba además que la complementariedad de bases podría ser relevante en su replicación y también la importancia de la secuencia de bases como portadora de información genética. Cada unidad que se repite el nucleótido contiene un segmento de la estructura de soporte, azúcar más fosfato, que mantiene la cadena unida y una base que interacciona con la otra cadena de ADN en su hélice. Componentes del ADN. En el estudio de las formas en que las variaciones espaciales en la distribución, composición, migración y crecimiento de las poblaciones están relacionadas con la naturaleza de los lugares. Su estructura de soporte. Según su estructura, la estructura de soporte de una hebra de ADN está formada por unidades alternas de grupos de fosfato y azúcar conocidos como desoxirribosa. El azúcar en el ADN es una pentosa, concretamente la desoxirribosa. También el ácido fosfórico. El grupo fosfato une al carbono del azúcar de un nucleósido con el carbono del siguiente. La desoxirribosa es un monosacárido de 5 átomos de carbono derivado de la ribosa que forman parte de la estructura de nucleótidos del ADN. Las moléculas de azúcar se unen entre sí a través de grupos de fosfato que forman enlaces entre los átomos de carbono. Y dentro de estos componentes podemos hablar de muchos componentes que los vamos a resumir como bases nitrogenadas, bases de compuestos,
heterocíclicos. Cada uno de estos, como resultado de esta complementariedad, que toda la información contenida en secuencia de doble hebra de la hélice de ADN está duplicada en cada hebra. La estructura del ADN. El ADN es una molécula bicatenaria, es decir, que está formada por dos cadenas dispuestas de forma antiparalela y con las bases nitrogenadas enfrentadas. Y dentro de su estructura podemos ver que existe la primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. El ADN, como dijimos, es una molécula bicatenaria. En su estructura tridimensional se distinguen distintos tipos de niveles. Estructura primaria, que es la secuencia de nucleótidos encadenados. En estas cadenas se encuentra la información genética y dado que el esqueleto es el mismo para todos, la diferencia de la información radica en la distinta secuencia de bases nitrogenadas. Esta secuencia presenta un código que determina una información u otra según el orden de la base. La estructura secundaria es una estructura en doble hélice que permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Es una cadena doble según su tipo de ADN. Son cadenas complementarias, pues respectivamente se unen. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo de una se enfrenta al extremo de la otra. La estructura terciaria se refiere a cómo se almacena el ADN. Es un espacio reducido para formar los nucleosomas. Varía según se trate de organismos procariotas o eucariotas. En procariotas, el ADN se pliega como una superhélice, generalmente en forma circular y asociada a una cantidad de pequeñas proteínas. En las eucariotas, dado que la cantidad de ADN de cada cromosoma es muy grande, el empaquetamiento ha de ser más complejo y compacto. Y en la estructura cuaternaria, que sería la última, la cromatina presente en el núcleo tiene un grosor de 300 Armstrong, pues la fibra de cromatina es muy grande. Se enrolla formando fibras de cromatina y cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más, formando así cromosomas. El ADN existe en muchas conformaciones, sin embargo, en organismos vivos solo se han observado las conformaciones de ADN. Estas conformaciones adoptan ADNs que dependen de su secuencia, la cantidad y dirección de superenrollamiento, que presenta la presencia de modificaciones químicas en las bases y condiciones de la solución de las dobles hélices alternativas. Daños del ADN. Este puede ser o puede resultar dañado por muchos tipos de mutágenos que cambian la secuencia del ADN, como por ejemplo los agentes alquilantes, además de la radiación electromagnética de alta energía, como la luz ultravioleta y los rayos X. El tipo de daño producido en el ADN depende del tipo de mutágeno. Por ejemplo, la luz ultravioleta puede dañar al ADN produciendo menos de timina, que se forman por ligamentos cruzados entre bases. Por otro lado, oxidantes tales como radicales libres como el peróxido de hidrógeno producen múltiples daños, incluyendo modificaciones de bases sobre cada una. Asimismo, de estas pueden existir lesiones mucho más peligrosas,
como las rupturas de la doble hebra, ya que son difíciles de reparar y pueden producir mutaciones puntuales según la secuencia del ADN. El daño del ADN inicia una respuesta que activa diferentes mecanismos de reparación que reconocen lesiones específicas de este, que son reparadas en el momento para recuperar la secuencia original de este. Este daño en el ADN provoca una parada en su ciclo celular que conlleva las alteraciones de numerosos procesos fisiológicos. Funciones biológicas del ADN. Las funciones biológicas del ADN incluyen el almacenamiento de información como los genes y las genomas. Cada una de estas codificaciones de proteínas y su contenido asegura la transmisión de la información a las células durante la división celular. Los genes y los genomas. El ADN se puede considerar como un almacén cuyo contenido es la información, o sea, el mensaje necesario para construir y sostener el organismo en el que reside, la cual se transmite de generación en generación. El conjunto de información que cumple con esta función en un organismo se le denomina genoma y el ADN que lo constituye ADN genómico. Este último, el ADN genómico, que se organiza dentro del cromatima, que a su vez ensambla cromosomas, se encuentra en el núcleo celular de las eucariotas, además de pequeñas cantidades en las mitocondrias y los cloroplastos. En las procariotas, el ADN se encuentra en un cuerpo de forma irregular denominado nucleoide. Hipótesis sobre la duplicación del ADN. En un principio se propusieron tres hipótesis. La primera era la semiconcertiva. Según experimentos, cada hebra sirve de molde para que se forme una hebra nueva mediante la complementariedad de bases, quedando al final dos doble hélices formadas por una hebra antigua y una nueva. Otra hipótesis era la conservativa. Tras la duplicación quedarían las dos hebras antiguas juntas y por otro lado las dos hebras nuevas formando una doble hélice. Y la dispersiva. Según esta hipótesis, las hebras resultantes estarían formadas por fragmentos en doble hélice de ADN antiguo y ADN recién sintetizado. Todas las funciones del ADN dependen de sus interacciones con proteínas. Estas interacciones pueden ser inespecíficas o bien las proteínas pueden unirse de forma específica a una única secuencia de ADN. Las evoluciones del metabolismo del ADN. El ADN, como hemos dicho, contiene la información genética que permite a la mayoría de los organismos vivientes funcionar, crecer y reproducirse. Sin embargo, no está claro durante cuánto tiempo ha ejercido esta función en los últimos miles o millones de años de la historia de la vida, ya que se ha propuesto que las formas de vida más tempranas podrían haber utilizado ARN como material genético. El ARN o el ácido ribonucleico podría haber funcionado como la parte central de un metabolismo primigenio, ya que puede transmitir información genética y simultáneamente actuar como catalizador, formando parte de ribosomas.
Este antiguo mundo del ARN, donde los ácidos nucleicos funcionarían como catalizadores y como almacenes de información genética, podrían haber influido en la evolución del código genético actual, basado en los nucleótidos. Sin embargo, pueden utilizarse herramientas de evolución molecular para inferir los genomas de los organismos a partir de otros organismos contemporáneos. A pesar de todo el trabajo o el proceso de trabajo hacia atrás para el presente, tiene limitaciones inherentes, por lo cual algunos y otros investigadores tratan de elucidar el mecanismo evolutivo, trabajando desde el origen de la Tierra a través del ADN, a través del ARN, en donde, dada la suficiente información sobre la química, la manera en que las sustancias podrían haberse depositado en la Tierra y las transformaciones que podrían haber tenido lugar en este punto de evolución. Técnicas comunes. Dentro de la evolución del metabolismo del ADN, las técnicas comunes, el conocimiento de la estructura del ADN ha permitido el desarrollo de multitud de herramientas tecnológicas que explotan sus propiedades físico-químicas. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, desde los análisis filogenéticos para detectar similitudes diferentes a las caracterizaciones. Podemos clasificar las metodologías del ADN en aquellas que buscan su multiplicación con la reacción en cadena. Y dentro de estas podemos hablar de la tecnología del ADN recombinante. Esta tecnología nos permite propagar grandes cantidades de un fragmento de ADN de interés, el cual se dice que ha sido clonado. Para clonar la secuencia de ADN de interés se emplean enzimas como herramientas que son utilizadas. Dichas enzimas corresponden a dos grupos. En primer lugar, las enzimas de restricción, que poseen la capacidad de reconocer, y las otras serían las secuencias específicas de que el ADN ligasa, que establece un enlace covalente entre extremos del ADN, tendrían que ser compatibles. Secuenciación de ADN. Esta consiste en dilucidar el orden de los nucleótidos de un polímero de ADN en cualquier longitud. Si bien suele dirigirse hacia la determinación de genomas completos, debido a que las técnicas actuales permiten realizar esta secuenciación a gran velocidad. El ácido ribonucleico, o conocido como ARN. El ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Este está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus o los virus ARN. El ARN se puede definir como la molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formado por ribosa, que es un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas de adeína, guanina, citosina y uracilo. El ARN celular es lineal y monocatenario. ¿Qué quiere decir esto? Que es de una sola cadena, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. En los organismos celulares,
desempeña diversas funciones en la molécula que dirige las etapas intermediarias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteína para sus actividades y su desarrollo. Cada uno de estos tipos de ARN regulan la expresión genética o génica, mientras que otros tienen actividad catalítica. El ARN es, pues, mucho más versátil que el ADN. Descubrimiento y su historia del ARN. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos en los años 1860 y se les llamó nucleína, ya que los aisló el núcleo celular. Más tarde se comprobó que las células procariotas que carecen de núcleo también contenían ácidos nucleicos. El papel del ácido ribonucleico en la síntesis de proteína fue sospechado en el año 1939. De igual forma, en el año 1965 se halló la secuencia de más de 75 nucleótidos de un ARN de transferencia de una levadura, donde se comprobó las propiedades catalíticas de algunos ARN y surgió la primera forma de vida usando el ARN como portador de información genética, tanto como catalizador de sus reacciones metabólicas. Y en el año 2016 se tiene prácticamente por comprobado que las moléculas de ARN fueron la primera forma de vida propiamente dicha en habitar el planeta Tierra, según el mundo o la hipótesis del mundo del ARN. Según sus tipos de estructuras, el ácido ribonucleico o ARN está formado por diferentes tipos de estructuras, las cuales vamos a detallarles a continuación. Y de entre ellos vamos a hablar de su estructura primaria. Se refiere a la secuencia lineal de nucleótidos en la molécula de ARN. Los siguientes niveles estructurales, como estructura secundaria y terciaria, son la consecuencia de la estructura primaria. Además, la secuencia misma puede ser de información funcional. Esta puede traducirse para sintetizar proteínas. Segunda, la estructura secundaria indica que el ARN se pliega como resultado de la presencia de regiones cortas con aparentamiento intramolecular de bases, es decir, pares de bases formados por secuencias complementarias más o menos distantes dentro de la misma hebra. La estructura secundaria se refiere entonces a las relaciones de aparentamiento de bases. El término estructura secundaria denota cualquier patrón plano de contactos para apareamiento de bases. Y la estructura terciaria, que es el resultado de las interacciones en el espacio entre los átomos que conforman la molécula. Algunas interacciones de este tipo incluyen el apilamiento de bases y los apareamientos de bases distintos, como los de la ribosa. A diferencia del ADN, las moléculas del ARN suelen ser de cadena simple y no formar doble hélices extensas. No obstante, se puede decir que en las regiones con bases apareadas sí forman hélices con motivo estructural terciario. Una importante característica estructural del ARN es que lo distingue del ADN, que es la presencia de un grupo hidroxil en posición doble de la ribosa, que causa que las dos dobles hélices de ARN adopten una conformación. El ácido ribonucleico también
es el tipo de ARN que lleva la información del ADN a través del ARN mensajero a los ribosomas. El lugar de síntesis de proteínas, que es la secuencia de nucleóticos del ARN mensajero, determinan la secuencia de aminoácidos de proteínas. No obstante, muchos ARN no codifican proteínas y reciben el nombre de ARN no codificantes. Estos se originan a partir de genes propios, que son elementos fundamentales en el proceso de traducción y diversos tipos de ARN reguladores. Genoma del ARN. El ADN es la molécula portadora de la información genética en todos los organismos celulares, pero al igual el ADN, el ARN puede guardar información genética. Los virus del ARN carecen por completo de ADN y su genoma está formado por ácido ribonucleico, el cual codifica las proteínas del virus como las de algunos enzimas, en donde dichos enzimas realizan la replicación del genoma vírico. Los viroides son otro tipo de patógenos que consisten exclusivamente en una molécula de ARN que no codifica ninguna proteína. Según la hipótesis del mundo del ARN, entonces, el ARN fue el primer ácido nucleico que apareció en la Tierra, procediendo posteriormente el ADN. Y a su vez, estos ácidos nucleicos, juntos con proteínas, al unirse con liposomas formados espontáneamente, originarían las primeras células. Se basa en la comprobación de que el ARN puede contener información genética de un modo análogo como lo hace el ADN, y que algunos tipos son capaces de llevar a cabo reacciones metabólicas a la formación de enlaces péptidos. Su estructura e importancia de estudio. Tanto el ADN como el ARN son importantes para todos los organismos vivos o vivientes, primordialmente por su función biológica, puesto que ambos se encargan de transmitir cualidades hereditarias de generación en generación. En este sentido, el ADN es una sustancia química que cumple el propósito de almacenar la composición genética de un ser vivo, por lo que coordina su desarrollo y su funcionamiento. Sin embargo, no puede ejercer sola y se apoya del ARN, que también es una molécula, pero esta desempeña la función de reproducir proteínas, principalmente constituyente de los organismos, para la consecución del almacenamiento de la información genética. Su función e importancia del ADN y del ARN. Por sus funciones y propiedades, entre ellas podemos resaltar que, primero, el ADN controla la actividad de la célula. Segundo, en ciertos casos comúnmente derivados del caso anterior, el ADN puede llegar a tener cierta conductividad según estudios realizados. Importancia biológica del ADN. La función principal del ADN, como dijimos anteriormente, es mantener a través del código genético la información necesaria para crear un ser vivo idéntico a aquel del que proviene o muy similar, en el caso de mezclarse con otra cadena, como es el caso de la reproducción sexual o de sufrir mutaciones. Ahora veremos la importancia del ARN. De manera sencilla, el ARN o ácido ribonucleico es el material genético responsable de transferir o más bien transcribir la información o instrucciones del ADN para construir proteínas.
cumple otras funciones, pero para tener una idea general podemos resumir este punto. Para las células eucariotas como las de nosotros, el ADN es el código genético en el núcleo de las células con toda la información necesaria para construir nuestro organismo. El ARN lleva a cabo las instrucciones presentes en este plano y convierte estas instrucciones en proteínas como uno de los bloques básicos con los que estamos hechos. En conclusión, cada uno de estos, del ácido ribonucleico y el ADN, son importantes porque juegan un papel importante dentro de este punto de la biología a través de sus funciones y la importancia biológica del ADN y el ARN. Y eso ha sido todo en este curso correspondiente a la semana número 3. Y para finalizar voy a dejarles 5 preguntas de estudio, las cuales deberán de estudiar para el próximo parcial. Y la pregunta número 1, correspondiente a la semana número 3, dice así: nos permiten diferenciar los distintos tipos de material y que reciben el nombre de propiedades características, ya que nos ayudan a caracterizar o identificar las distintas sustancias. Pregunta número 2. Son tipos de sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas o sintetizadas por los seres humanos. Pregunta 3. Contiene propiedades físicas que están compuestas por alcano y agua. Pregunta número 4. Es una hebra de ADN que está formada por unidades alternas de grupos fosfato y azúcar. Y la pregunta número 5, correspondiente a la semana número 3, nos permite propagar grandes cantidades de un fragmento de ADN de interés, el cual se dice que ha sido clonado. Esto ha sido todo por hoy. Feliz tarde y muchas gracias por su atención.